Muy bien, vamos entonces, la mayor parte de todo lo que vamos a tener ahora será del Nuevo Testamento. La Trinidad aparece desde Génesis 1, pero nosotros ya cubrimos buena parte de eso. Habrá salidas al Antiguo Testamento también, pero la mayor parte nos detendremos en el Nuevo Testamento. Una advertencia, no hay que hacerse mucho problema con cómo explico la Trinidad. Todo lo que usted tiene que hacer es tal vez hacer copias del bosquejo que tiene, y cuando encuentra a alguien por ahí que está cuestionando al Dios Trino, usted le entrega eso y dice, usted lea y dígame después qué es lo que aprendió allí. Eso es todo, porque es tan claro, tan convincente, tan al alcance de cualquier persona que desea entender esta doctrina. Yo no digo que vamos a agotar el conocimiento, no. Lo que estoy diciendo es que no hay por qué decir, bueno, yo no entiendo y nadie entiende todo, y bueno, es cierto que nadie entiende todo, pero negar la triunidad divina es muy peligroso, porque es por allí por donde entran, una vez que usted niega, muchas falsas doctrinas. Vamos a comenzar con uno de los textos en el Nuevo Testamento más claros y más comunes. Está en Juan 1 al 3 y el versículo 14. No hay manera de desviar el camino. Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora saltamos al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hace falta explicar eso. El verbo del que se habla, que en el principio dice era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo entender eso? Bueno, así como está escrito. Nada más. Bien, en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, vamos a ver lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Estamos hablando de Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos al Padre, al Hijo que es bautizado y al Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Pasamos ahora a Marcos 1, 9 al 13. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, este es a nuestro Señor, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras,
y los ángeles les servían. Tampoco necesita mucha explicación, porque creo yo que cualquier persona que está atenta puede entender todo esto. Pero hay otro texto bien llamativo. Se encuentra en Hebreos 1. Dios aquí llama al Señor del Hijo. Él dice, tu trono, oh Dios. Dios dice a nuestro Señor, tu trono, oh Dios. Bueno, usted puede decir, yo no puedo entender eso. ¿Y qué? ¿No es cierto acaso que estamos siendo manejados, dirigidos, accionados, el combustible que nos lleva adelante, digámoslo así, no es un diésel sucio y malo como se vende acá, es el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios lo que dice, usted simplemente acepta porque es Dios quien habla. Ahora, si Dios el Padre llama a Dios el Hijo, tu trono, oh Dios, bueno, para mí es más que suficiente para aceptar que así es Dios y que Dios el Hijo es, para Dios el Padre, es Dios. Ay, alguien dirá, ahora peor que antes. Bueno, si usted quiere que sea peor, es asunto suyo. Yo le voy a volver a decir, yo no tengo ningún problema. ¿Quiere decir que usted entiende todo? No, justamente porque no entiendo. Por eso no tengo problema. Porque si entendiera, tal vez entendiera mal. Pero como recibo por la fe, tal como dice allá en Hebreos, en el capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algún día entenderemos esto. Y luego en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted no puede esquivar esto. Si usted quiere razonar y por el razonamiento entenderlo todo, bueno, usted va a ser un filósofo. Y usted ya sabe qué es la filosofía, ¿no? Alguien lo describió muy bien. Yo nunca vi una descripción mejor que esa. Y decía, era en un diario allá en San Francisco, decía que la filosofía es como un enorme edificio totalmente oscuro, donde se supone que está un gato negro. Y alguien entra sin nada de luz para buscar al gato negro. Y resulta que el gato ni siquiera está allí, porque por allí haría miau. Y entonces, siguiendo el sonido del gato, lo encontraría. Pero no estaba allí. La filosofía da vuelta y vuelta y vuelta, y nunca llega a ningún lado. Para eso está la filosofía. Por eso aquellos que dicen ser teólogos avanzados son filósofos. Y ellos también buscan al gato, todavía no lo encontraron. Porque el gran edificio está para ellos totalmente cargado de tinieblas. Pero vamos a leer Hebreos 1, 5 al 14. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todo eso hace Dios con Dios, el Hijo. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán,
mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta el versículo 14, digamos, leímos, bueno, por supuesto, en el capítulo 1 de Hebreos, y leímos desde el 5 al 14. Encontramos que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se utiliza la unidad de Dios. Por ejemplo, dice Santiago, capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y luego en 1 Corintios 8:4 y en algunos otros pasajes, no hay más que un Dios. Pero es evidente que, digamos, el énfasis del Nuevo Testamento está en la revelación del Dios trino o triuno, si usted quiere, que en vez de uno, las tres personas divinas intervienen en otras maravillosas consideraciones, o que mejor dicho, vamos a considerar ahora la siguiente. Por ejemplo, en la encarnación, ¿pensó alguna vez en esto? Respondiendo el ángel le dijo, Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso era el anuncio para cuando María supo que ella tendría un hijo sin haber estado en contacto con José, su marido. Ahora, lo que en ella es engendrado, sigue diciendo, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre, Emmanuel, y llamarás, y que luego se traduce, es Dios con nosotros, Mateo 1, 20, 21 y 23. Hay que tener en cuenta estos textos porque todos ellos tienen su significado singular. En el bautismo de nuestro Señor, allá en el río Jordán, el Espíritu Santo desciende, por ejemplo, aparece en el capítulo 3 de Lucas 21 y 22. También Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está en Lucas 3, 21 y 22. Y en la obra de redención, por ejemplo, sabemos muy bien, decimos siempre, el Señor Jesús murió por nuestros pecados, correcto, es así. Pero vamos a ver la participación también de Dios el Padre y Dios el Espíritu. En Tito 3, versículo 4, la primera parte, y luego 5 y 6, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente
por Jesucristo nuestro Salvador. Está el Espíritu Santo, está Dios el Padre y naturalmente Dios el Hijo. En 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 1 Pedro 1:2. En Hebreos 9:14, la primera parte. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, Espíritu con mayúscula, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. El Espíritu Santo, el Hijo y Dios a quien se ofreció. Luego leemos en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, y para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Así que en el capítulo 3 de Juan, uno de los pasajes más usados para anunciar el Evangelio, por lo menos los predicadores lo usan, vemos claramente la participación de Dios, el Dios Trino, en la obra a favor del pecador. Por ejemplo, el Espíritu Santo regenera. Voy a leer en el Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego el Hijo redime. En Juan 3, 13 al 15 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto en Juan 3, 13 al 15. Luego el Padre revela su amor. Fíjense bien, en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto en Juan 3:16, pero como todo el mundo virtualmente conoce de memoria, no vamos a detenernos aquí. Ahora, el capítulo 15 de Lucas nos ofrece una hermosa ilustración de la obra redentora de Dios, el Dios Trino. Y aunque parecen ser 3 parábolas, algunos de aquellos que seriamente estudian la Biblia afirman que solo es una. En ella podemos ver a 3 personas preocupadas por lo que se había perdido. Voy a leer en Lucas 15, 3 al 5. Entonces él le refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Bien, este pastor que menciona al Señor es el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas 15, 8 y 9. Y luego, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas,
Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Esto en Lucas 15, 8 y 9. Ahora, los teólogos creen que esta mujer de la que habla el Señor es una semblanza realmente de la luz del Espíritu Santo, quien se goza cuando el pecador es redimido. Permítame leerle en Lucas 15, 21 al 24. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Siempre me acuerdo de esta palabra, comenzaron a regocijarse. Nunca dice que terminaron. La vida del creyente es esto. Comienza el regocijo, pero no termina. Nosotros podemos tener una fiesta por ahí y estar muy contentos y todo. Termina la fiesta, váyanse, si no el dueño de casa dice: el último que sale apague las luces, sí. Tan amablemente. No, en este caso con el Señor la cosa cambia. Aquí prácticamente salen sobrando los comentarios, ya que es evidente que el Padre es una semblanza de nuestro Padre Celestial, quien con corazón amante y misericordioso perdona y recibe al pecador arrepentido que vuelve de esa vida perdida y sucia que había intentado vivir, que realmente no era vida, era realmente una miseria. Ahora, en la resurrección, también en la resurrección vemos que del Señor Jesucristo, cuando Él resucita, podemos ver que algunos versículos de la Escritura indican que el Señor resucitó en virtud del poder del Padre. Otros afirman que fue por el propio poder del Hijo. Y un tercer grupo que fue por el poder del Espíritu Santo. Todo lo cual comprueba la intervención directa, desde luego, de las tres personas divinas que dice el Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 2, 24, la primera parte del versículo dice: al cual Dios levantó. Está hablando de la resurrección de Él. Al cual Dios levantó. Luego en Hechos 13, 30, mas Dios le levantó de los muertos. Así era como predicaban nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Y dijo el Hijo, por ejemplo, en Juan 2, 19 y 21, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de su cuerpo, que ellos destruirían clavándolo de esa cruz. Pero Él mismo en 3 días lo levantaría. Tengo poder, dice, para hacerlo, para volver a la vida nuevamente. Ponerla, digamos, Él dice, para ponerla, la vida, su vida, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17, la segunda parte, y la segunda parte del 18.
que en cuanto al Espíritu Santo, porque estamos hablando que la Trinidad interviene en todo. Bueno, en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto debe animarnos mucho. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo habita en nuestra vida? ¿Porque somos muy buenos? ¿Porque andamos siempre así? No. Nosotros sabemos porque en el momento de recibir a Cristo recibimos la plenitud del Espíritu, según Efesios capítulo 1, versículos 2 y 3, etc. Ahora, vivificado en espíritu, dice en 1 Pedro 3:18. En la venida del Espíritu Santo, por ejemplo, también la Escritura indica que tanto el Padre como el Hijo envían al Espíritu Santo, indistintamente. ¿Cómo entender esto? Bueno, Juan 14:16, la primera parte, y 26, también la primera parte. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Los tres como que envían al Espíritu, porque no hay manera de deshacer todo este asunto. Nuevamente tenemos que entender que Dios es uno, estamos muy de acuerdo con eso, pero Él opera en tres personas. Y si Él es así y nosotros no entendemos, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o usted y yo? Tenemos limitaciones. Somos seres creados, no hemos creado nada, solamente el mal, cada vez más agudo y peor y peor y peor y cada vez peor. Eso sí, desde Adán y Eva hasta la fecha, ellos no hablaban guaraní, pero hicieron muchas cosas que los que hablan guaraní están haciendo hoy también. Escuchen esto, Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Sí? O Él vendrá, o el Padre lo enviará, o el Hijo, da lo mismo. En la misión de la Iglesia, por ejemplo, vemos también activas a las tres personas de la Trinidad. Personas divinas en el ministerio de la Iglesia. Fíjense lo que dice en Mateo 28:19. Esa es la parte final cuando Él envía a los suyos, ya se va a ir y aquí está la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no nombres, plural, nombre, singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidado. Uno diría, si son tres personas diferentes, entonces habría nombres, plural, pero es nombre. Es la misma persona. En los dones dados a la Iglesia, todos nosotros tenemos algún don. Algunos lo tienen por ahí, vaya a saber dónde metido, bajo el colchón o algo así, pero hay aquellos que hacen uso de ellos. En 1 Corintios 12, 4 al 6,
Y ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es Dios que hace todas las cosas. Las cosas, digamos, en todas, digamos, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esto en 1 Corintios 12, 4 al 6. Luego, en los saludos apostólicos. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1, versículo 3 y 5, la primera parte del versículo 5 también. Lea. Digamos, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Esto en 1 Tesalonicenses 1, 3 y 5. Luego tenemos lo que conocemos como la doxología. Muy bien. En Judas, versículos 20 y 21, acuérdense que allí no hay capítulos más que uno solo, así que solo versículos. Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Automáticamente el Dios Trino está aquí presente, sin embargo es singular. En la oración del creyente, hoy estuvimos orando aquí, y es muy interesante estar en una reunión de oración donde los hermanos participan en voz alta. Por ejemplo, en Efesios 2:18, porque por medio de Él, esto es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, con mayúscula, al Padre. Por medio de Él, Cristo, tenemos entrada por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre, Dios. ¿Qué más quieren? Ya más claro, esto un niño puede entender, siempre que se le enseñe qué es la fe. En Efesios 3, 16, la segunda parte, y 17, la primera parte, y 19, la segunda parte. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo, el Espíritu, plenitud de Dios. Luego, en el servicio y alabanza del creyente. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a ver lo que dice aquí. Versículo 18, la segunda parte, y versículo 20. Sed llenos del Espíritu, alabando al Señor. Ya está el Espíritu y el Señor. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto en Efesios 5, 18 y 20. Luego en Filipenses 3, versículo 3, la segunda parte. En espíritu sirvamos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y en 1 Tesalonicenses 5, 18 y 19, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Dios, Cristo Jesús y el Espíritu. Y luego tenemos en la santificación del creyente, por ejemplo, santificados en Dios Padre. Judas, versículo 1, también es un solo capítulo. Primera Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y está Dios el Padre, y habla de la necesidad de santificarnos, alejándonos de las cosas mundanas. En Primera Tesalonicenses 5:23, la primera parte, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando Él hace la obra, es perfecta. Luego, en cuanto al Hijo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hebreos 10, versículo 10, la segunda parte. Y naturalmente Hebreos 13, versículo 12. Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Claro está, una sola vez. Y el Espíritu Santo. En 1 Pedro 1, versículo 2, la segunda parte del versículo, en santificación del Espíritu, es todo lo que dice. Luego, en 2 Tesalonicenses 2, 13, la tercera parte del versículo, santificación por el Espíritu. Y en 1 Corintios 6, 11, la segunda parte, ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios.